Como podemos ver, acá tenemos una vía que normalmente se ha desarrollado para un camino, ¿no?, de tercera clase, como normalmente le llaman camino vecinal, ¿no? Y lo que siempre ocurre es que era cruzar una quebrada, ¿no?, una quebrada profunda. Y lo que se ha planteado en esta situación, por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, el perfil longitudinal del terreno en esa zona. Nosotros tenemos, acá vemos ustedes el perfil longitudinal del terreno en escala uno en uno, ¿no? Lo que nosotros tenemos que tener es listo el terreno en uno para poder, digamos, comparar las dimensiones y para poder tener una noción, ¿no? De acuerdo a la topografía que, si ustedes se percatan, tenemos una quebrada un poco, ¿no?, con unas pendientes un poco profundas. Se ha optado por hacer un puente aproximadamente de 45 metros, ¿no?, que salva este obstáculo, y se ha podido hacer esto por el hecho de que nosotros teníamos en ambos lados un material rocoso, ¿no? Un material rocoso, o sea, teníamos un cimiento que nos podía garantizar que este talud, por ejemplo, sea estable, ¿no?, en ambos lados, ¿no? Si no fuera el caso, por ejemplo, yo hubiera optado por hacer un puente de mayor luz, ¿no? Entonces tenemos una luz de 45 metros que se presta bastante de repente a este tipo de puente, ¿no? Porque normalmente para puentes de estas magnitudes ya no se puede utilizar concreto armado, ¿no? Como de repente algunos ya pueden, ya saben, ¿no? Por eso estamos haciendo este curso de vigas de acero, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en el desarrollo de la clase, vamos a dimensionar esta sección del puente para, por ejemplo, esta luz, ¿no?, de 45 metros, como lo tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, el requerimiento de la vía solamente era de un ancho de un carril, en este caso. El ancho total de la calzada era de 5 metros, ¿no? Y se ha proyectado, por ejemplo, veredas de 1,20 m a ambos lados y unas barreras de 25, ¿no? Entonces, hace un ancho total de 8 metros. Y hemos proyectado, por ejemplo, dos vigas de acero, ¿no? Como ven acá en el ejemplo, dos vigas de acero. Entonces, lo que vamos a hacer es dimensionar estas vigas en función a la luz y en función a cuánto va a ser, por ejemplo, el ala superior, el ala inferior, el alma y el diafragma en sí, ¿no? Sí, disculpen la demora, sí, estoy tratando de solucionar los temas, un poquito de ruido, tratando de acomodar un poco mejor, ¿no? Bueno, en todo caso trataremos de tratar de solventar dentro de un momento, de repente podemos cambiarnos de lugar para poder continuar con la clase, ¿no? Ya, lo que les voy a mostrar en la siguiente sección es eh, el capítulo 4 de un texto que tenemos. A ver, vamos a ver ya la portada del texto. Es una especie de manual de puentes que nos describe ¿no?, de una manera rápida, sencilla, el tipo de puente con el que estamos trabajando, ¿no? En este segundo tomo solamente habla de superestructuras, ¿no? Hay otros tomos que hablan de subestructura, de diseño sísmico, etcétera, ¿no? Entonces, en esta edición solamente estamos hablando de superestructuras, ¿no? Entonces, si ustedes ven, hablamos de puentes de todo tipo, ¿no? Postensados, vaciados in situ, incluso segmentales. Y el capítulo 4 habla de lo que estamos trabajando, ¿no? Puentes tipo I, ¿no? Luego también tenemos puentes tipo caja y etcétera. No tenemos hasta los puentes más sofisticados, como son los tradosados o los tipo cable, ¿no? Entonces vamos a ir al capítulo 4 del que estamos tratando en el día de hoy. Estamos viendo en el capítulo 4, ¿no? Aquí está. Ya está. Entonces lo que vamos a ver es, vamos a ver los puntos claves. Ahí me indican que se escucha un poco entrecortado. A ver si me confirman los demás también si lo escuchan así.
Allá dice, se escucha bien, ¿no? Confírmame si se escucha muy fuerte el ruido de fondo, porque he tratado de acomodar un poco mejor, pero bueno, no. De todas maneras he puesto un poquito más alto mi micrófono para que se pueda escuchar mejor mi voz, ¿no? En todo caso, trataremos de hacer un break en la primera hora y me acomodaré de repente en otra ubicación, ¿no? Para mejorar el audio, ¿no? Tratemos ahora de tratar de avanzar un poco, ¿no? Ya está. Entonces, lo que les quiero mostrar en este ejemplo, o mejor dicho, en el libro, son las características principales de este tipo de puente, ¿no? Por ejemplo, vemos las aplicaciones acá. En el chat no se preocupen, pueden escribir sus consultas, sus comentarios. La idea del curso, mejor dicho, la idea de la clase de hoy es que tengamos claro la nomenclatura, las definiciones, ¿no? Para poder, digamos, avanzar y yo en el transcurso del curso voy a hablar, por ejemplo, ¿no? De alas, rigidizadores, conectores, voy a hablar, ¿no? De pandeo, voy a hablar de esbeltez. Entonces quiero que el día de hoy traten de familiarizarse con estos términos y si no están familiarizados, vamos a de repente pasarles un material adicional de diseño en acero también, ¿no? También les vamos a pasar este material del libro, pero también sería bueno que lean de repente textos de diseño en acero para estar un poquito más familiarizados y les resulte más fácil el entendimiento, digamos, del diseño en acero, ¿no? Entonces, de mi parte va a ser esa, ¿no? A ver, me siguen indicando que el audio no se escucha tan bien, me dice, a ver. A ver si ahí sí me escuchan, a ver si me copian bien ahí. Ya, vamos a continuar. Como les dije, vamos a hacer un break a la primera hora para poder, digamos, hacer de repente un ajuste mejor, ¿ya? Ya está. Entonces, por ejemplo, las aplicaciones en Estados Unidos, este libro es de Estados Unidos, son bastante amplias, ¿no? Entonces, el abanico de tipo de puentes que se pueden solucionar con esta tipología es amplia, ¿no? Y también en nuestro país se extiende bastante su uso porque de repente en la selva, en lugares alejados, es mucho más conveniente llevar este tipo de puentes, ¿no? Y es como que a veces cuando los diseñadores plantean este tipo de puente, personalmente, digamos, en el trabajo me he topado de ese tipo de puentes con mayor frecuencia, ¿no? Que incluso que los postensados o incluso que otro tipo de puentes de concreto, ¿no? Ya está. Entonces, como vemos aquí, vamos a dar una descripción rápida, ¿no? El puente tipo mixto se refiere de mixto porque tenemos una parte de concreto y una parte de acero, ¿no? Es un tipo, es una combinación de los dos materiales, ¿no? Y son importantes los dos materiales porque ambos trabajan en conjunto, ¿no? Hacen un elemento estructural, ¿no? O sea, todo el puente no solamente es la viga, tienen que entender que todo el puente incluye el tablero de concreto y incluye la viga de acero, ¿no? Entonces, tienen que trabajar ambos, ¿no? Si nosotros diseñáramos solamente la viga que resista todas las cargas del puente, no estaría correcto, ¿no? O mejor dicho, estaría subdimensionando de repente, ¿no? El hecho que nosotros le coloquemos la losa, hacemos de que el puente trabaje más óptimamente, ¿no? Entonces la losa también es estructural, tienen que entender. Y el puente también es el trabajo de la sección compuesta. Entonces, ¿qué hace posible esta sección compuesta? Los conectores de corte, que dicen ser stud acá, ¿no? Como ven acá. Hay dos tipos de conectores, ¿no? Un tipo de conector es este de acá, que son tipo Nelson Stud. De repente alguno de ustedes haya trabajado en este tipo de puentes, son como especie de clavos con una cabeza. Y los conectores tipo canal, ¿no? Ambos también son bastante utilizados, ¿no? Por los diseñadores y ambos son válidos, ¿no? Para colocar, ¿no? Entonces, vamos a ver incluso, de repente, en el transcurso de acá, quería mostrarles también los planos. Yo tengo acá en mi base de datos una de las aplicaciones más importantes de este tipo de puentes, ¿no? Los planos del puente Nanay y los viaductos de acceso, ¿no? El puente Nanay es un puente atirantado y los viaductos de acceso son un puente tipo compuesto, como el que estamos trabajando, ¿no? Los viaductos. Entonces, es un ejemplo, yo pienso, interesante
Como podemos ver aquí en el ejemplo, tenemos el trazo del puente, ¿no? Es una extensión de una vía aproximadamente de 2 kilómetros 200, ¿no? ¿Ven? O sea, toda la extensión del viaducto comprende una parte de puente compuesto y una parte de atirantado, ¿no? O sea, ambos márgenes del río son puentes compuestos, como vamos a ver acá. Esta es la elevación del trazo principal, ¿no? El primer módulo son módulos de 24 metros, ¿no? De luz. Y es un módulo, digamos, que se ha hecho así por el tema del gálibo, ¿no? Ustedes ven en la línea celeste, representa el nivel máximo de aguas, ¿no? Y que está muy sobre encima, digamos, del terreno natural. Por eso es que se ha tenido que reducir el peralte de la viga, ¿no? Porque si no, las vigas posteriores, como este puente tiene una pendiente que va subiendo, entonces ya con estas vigas más peraltadas no cumplíamos el gálibo mínimo, por eso es que se ha reducido el gálibo. Por eso tenemos módulos de 24. Y los siguientes módulos son vigas de 48 metros, ¿no? Y todas son continuas, ¿no? Cada módulo se refiere de que todos los 192 metros es un puente en sí, ¿no? O sea, quiere decir de que no hay una junta ni nada de eso, ¿no? Todo es una losa continua. Solamente entre el módulo 2, 3 y el 4 existe, digamos, una junta con su separación respectiva, ¿no? Entonces, así como vean ustedes, todos los tramos son de 48 metros y toda esta sección es de tramo de viga continua, ¿no? De acero. Ya llegando, digamos, a la zona del puente atirantado ya es un poco diferente, ¿no? Y para cruzar al siguiente lado, entonces descendemos con el mismo viaducto, con la misma idea, ¿no? Entonces vamos a ver un poco a ver de los planos acá también. Mientras les voy explicando, les voy a mostrar, por ejemplo, la aplicación, ¿no? Entonces, esta es la sección transversal del puente en el viaducto de 24 metros, ¿no? ¿Ven? Es una viga de 75 centímetros nada más, ¿no? De 24 metros. Son 6 vigas que conforman el tablero total de 1480, ¿no? Su losita de 20 y su viga, ¿no? Separación de 250, ya está. Y el viaducto de 48 es un poquito diferente porque tiene vigas más peraltadas de 1,80 m y solamente son 4 vigas, ¿no? Y mantenemos los 20 centímetros de losa, ¿no? Entonces el dimensionamiento de esto es muy importante de repente que ustedes se familiaricen, ¿no? ¿Por qué le colocamos estas dimensiones? ¿Por qué le colocamos, por ejemplo, este volado, ¿no? ¿Por qué normalmente se hace, digamos, eh, cuando tenemos vigas más peraltadas, podemos abarcar separaciones más amplias, ¿no? A veces algunos diseñadores no están familiarizados con esto, ¿no? Y a veces sobredimensionan, ¿no? Algunos puentes, ¿no? Que les colocan vigas muy juntas, ¿no? Bueno, en realidad, cuando son vigas de poco peralte, sí necesitan, ¿no? Que las vigas estén de repente un poco menos espaciadas, ¿no? Pero cuando son vigas muy peraltadas, entonces la viga es capaz de soportar grandes, ¿no? Grandes esfuerzos, entonces tiene mayor amplio de aplicación, o sea, podemos hacer que la separación entre las vigas sea mayor, ¿no? ¿No? Entonces, ese es el puente de 24 y este es el de 48, ¿no? Y acá tenemos el puente atirantado, ¿no? Ya, entonces lo que vamos a hacer, vamos a ver, por ejemplo, lo que les estaba explicando, ¿no? El plano del detalle de la viga, ¿no? Por ejemplo. Bueno, vamos a irnos un poco más abajo porque toda la primera parte es del puente atirantado, ¿no? Todavía no lo vemos eso. Todos estos son los detalles del puente atirantado. Y aquí está, ¿no? Entonces, el primer módulo, digamos, que se pone en el detallamiento es el puente de 24, ¿no? Que se ha hecho su detallamiento. Esta es la viga. Bueno, acá no les quiero mostrar esto. Lo que les quería mostrar es acá, ¿no? O sea, en este caso se ha colocado
tres conectores tipo Nelson Stud, que se llaman estos conectores Nelson Stud, de 7 octavos de diámetro, ¿no? Y por 6 pulgadas, ¿no? Que es 15 centímetros de altura, ¿no? Y se colocan tres, ¿no? Normalmente, y se colocan a un dimensionamiento de 20 centímetros, ¿no? Normalmente se puede diseñar estos 20 centímetros, pero a veces es mucho mejor que vaya una dimensión constante, ¿no? A veces algunos diseñadores le colocan de repente 20, 15, 25, luego lo van separando, ¿no? Pero eso a veces es un poco complicado en el campo, ¿no? De estar modificando las dimensiones, ¿no? Es mucho mejor hacer una dimensión, ¿no? Constante, ¿no? Porque al momento de la ejecución es cuando nosotros tenemos que darle la mayor facilidad, ¿no? A los que ejecutan el puente, ¿no? Ya está. Entonces, esos son los conectores en este caso, por ejemplo. Ya está. La viga principal está compuesto por una ala superior, ¿no? Top flange en inglés, ¿no? Es el ala superior. Y el ala inferior es como el bottom flange, es el ala inferior, ya está. El, el alma es el web, ¿no? Acá no está indicada, pero el alma se conoce como web en inglés, ¿no? Entonces, eso vamos a estar bien familiarizados, ¿no? Por ejemplo, el TF va a ser el espesor del alma, ¿no? El mejor dicho, TW y el TF son espesor de las alas, ¿no? Ya está. El rigidizador longitudinal es este elemento, el de acá. Longitudinalmente se coloca una plancha en el alma. Esto es un rigidizador longitudinal. Luego existe un rigidizador transversal, que sería este elemento que va al costado del ala, ¿no? Veámoslo, por ejemplo, en el plano. A ver. Allá. Entonces, en este tipo de ejemplo, por ejemplo, solo tenemos rigidizadores en el apoyo que se colocan de esta manera, ¿no? Por ejemplo, rigidizador de apoyo y luego tenemos rigidizadores en los diafragmas que se colocan así, ¿no? Para que acá vayan adosados los diafragmas, ¿no? En este ejemplo como es una viga peraltada pequeña, no requiere rigidizadores de alma, ¿no? Como requiere en otros casos, ¿no? En el otro puente vamos a ver, por ejemplo, que tiene más peralte, que es un poquito más completo. Vamos a notar la diferencia. Aquí está. Por ejemplo, los rigidizadores de alma son estos de acá. Si ustedes se van, solo se requiere colocar un rigidizador, ¿no? A un lado, ¿no? Porque no necesariamente tú vas a rigidizar, ¿no? Con los dos rigidizadores, ¿no? Basta que le coloques uno y rigidiza el alma, ¿no? En este caso se coloca dos porque en el diafragma va en ambos lados, ¿no? Obviamente, el diafragma va en ambos lados, entonces necesitamos en ambos lados. Pero cuando solo queremos rigidizar el alma, le colocamos a un lado y no se coloca en la parte inferior, ¿no? Porque tenemos que liberar al ala inferior de que se mueva libremente, ¿no? Entonces, eso también vamos a, que es importante ese corte de ahí y este corte de acá en la parte superior no tenemos que soldar en la conexión, ¿no? En la unión de aquí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver en la vista en elevación, ¿se dan cuenta? Se coloca específicamente rigidizadores, ¿no ven? El rigidizador está aquí, el rigidizador está aquí. Son los de alma, ¿no? Que requieren normalmente, por ejemplo, para que le den mayor capacidad de corte de la viga. Si se dan cuenta, no le ha colocado en la parte superior porque la tracción es aquí en la parte superior en este caso. Pero cuando estamos aquí en la parte de momento positivo, acá no le ha colocado, ¿no? En la parte de abajo, ¿no? Entonces son detallitos bastante importantes, ¿no? Que a veces algunos ingenieros lo colocan de largo, ¿no? Y eso está mal porque el rigidizador no puede interferir, digamos, con el libre movimiento del ala, ¿no? Del ala en tracción. Eso es importante. Ingeniero, una pregunta, por favor. Buenas Sí, noches. dígame. En esa longitud de viga, las vigas transversales, ¿cuántas se colocaron en esa longitud de 48 metros? Ah, ya. Eso está en el plano de acá. Vamos a verlo. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los puentes rectos, porque este es un puente recto, porque también hay puente que cae en zona curva, se ha colocado, por ejemplo, a 8 metros, ¿ves? Son diafragmas que se han colocado a 8 metros.
Pero, ¿qué pasa en la zona de momento negativo, cuando de repente hagamos unos ejemplos, se coloca incluso a más, ¿no? Le ha colocado uno adicionalmente a la mitad de los 8 metros, porque aquí es donde vamos a generar muchos esfuerzos, ¿no? Va a haber momentos elevados, va a haber cortantes elevados, entonces acá se generan bastantes esfuerzos y por eso es que le ha colocado uno más aquí. Pero si nosotros tuviéramos un puente simplemente apoyados, bastaría con colocarle así como está acá, ¿no? 8 metros y sería de repente algo regular, ¿no? Algo parejo. En este caso de los 48 metros a 8 metros, ¿no? Normalmente le colocan a veces a 7, a 7,50, es una dimensión, ¿no? Más o menos correcta, ¿no? Y los diafragmas son como ese de acá, ¿no? Son diafragmas tipo K. El diafragma tipo K está involucrados, pueden ser elementos tipo ángulo, en la parte superior, en la parte inferior, o incluso tipo canal, ¿no? Suficiente con eso, ¿no? Normalmente lo colocamos tipo ángulo, pero acá en este caso, como tiene 3,80 m, en el ala inferior se le ha colocado un tipo canal, ¿no? También se diseña esa parte, ¿no? Vamos a chequear eso, a ver qué me indica. Esos rigidizadores se les suelda en obra o vienen de fábrica soldado en la viga ahí. No, totalmente, exclusivamente todo nuestro puente, como lo vemos aquí, por ejemplo, en esta vista en elevación, así como está aquí, viene fabricado ya así, netamente fabricado. Entonces, lo único que nosotros en campo debemos procurar hacer es montar el puente y tratar de evitar hacer en campo, digamos, soldaduras o tratar de hacer de repente mucho trabajo, ¿no? Porque ustedes saben que en campo el control de calidad es muy reducido. Entonces, lo que debemos evitar a veces es hacer que nuestros operarios, obreros, trabajen en campo con mínimas condiciones de control de calidad, ¿no? A veces pueden trabajar colgados, a veces no vamos a tener el nivel, digamos, de energía que corresponda para hacer las soldaduras. Entonces, es todo un tema a veces en campo, ¿no? A no ser que tengamos una super obra, ¿no? Con super presupuesto para tener una fábrica prácticamente en obra, ¿no? Que normalmente no se da, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que se estila, por ejemplo, en este proyecto, lo que se hizo fue, como ustedes ven acá, todo se hace en taller. Como se ha hecho acá, todas las vigas en taller se hace, eso es sencillo. Y entonces lo que se ha hecho también los diafragmas en taller. Como están acá, como son diafragmas de 3,80, se han llevado fabricados y hechos ya y soldados en esta parte. Y como se colocan viga por viga, lo que se hace es colocarles el diafragma solamente empernados ya. Va, digamos, con la grúa y se coloca, digamos, en su posición empernada, ¿no? O de repente sea a un costado de la... Depende mucho del procedimiento constructivo, ¿no? Si uno quiere lanzar el puente, tiene que lanzarlo completo. Entonces simplemente en campo haría los empernados, ¿no? Que es más sencillo, ¿no? Por eso se procura tratar de hacer la mínima cantidad de soldaduras, ¿no? Y si de repente la viga de 48 metros obviamente no se va a poder llevar en perna, mejor dicho, completa, también se puede hacer cortes constructivos, pero en ciertas ubicaciones, que eso también va a depender mucho, ¿no? Del diseño, ¿no? No vamos a cortar en cualquier zona, no cortamos en una zona específica y podemos hacer soldaduras de penetración total en campo o podría ser también uniones empernadas, que sería de repente un poco más conveniente, ¿no? A ver, Luis me pregunta, ¿de qué depende el utilizar diafragma allá? También depende mucho, por ejemplo, el diafragma. También les voy a mostrar ahorita los tipos de diafragma que tenemos, ¿no? En este mismo libro nos hablan, por ejemplo, de los diafragmas. Aquí está, ¿no? Existen estos tipos de diafragmas, ¿no? Este el que estamos utilizando ahorita, que es tipo K, que es usual cuando tenemos vigas muy peraltadas, ¿no? Normalmente yo lo uso cuando tengo vigas peraltadas. Tenemos un diafragma incluso tipo X, o sea, tipo arioste completo, que es muy parecido a este, y diafragmas solamente con una viga, ¿no? Transversal, ¿no? Que también puede ser, y esto yo lo utilizo, por ejemplo, para vigas pequeñas, de pequeño peralte, ¿no? Entonces, porque hacer esta acá en una viga de pequeño peralte nos complicamos mucho, ¿no? Mucho mejor de repente conviene hacer este caso, ¿no? Pero la idea es que ambos diafragmas deben tratar diseñarse para que conecten a las vigas y hagan que trabaje de repente de manera estable lateralmente, ¿no? Es el objetivo. No, el diafragma no debe trabajar a gravedad, no debe soportar la losa, no debe trabajar de repente con cargas, ¿no? De gravedad prácticamente, ¿no? Que a veces hay algunos diseños, bueno, europeos he visto, que
soportan incluso el diafragma, ¿no? Con conectores. Entonces, esa no es la filosofía, ¿no? de los americanos, ¿no? La filosofía es que el diafragma solamente trabaje en sentido lateral, ¿no? Me dice Mark, me pregunta, ingeniero, ¿esos pernos de anclaje que van hacia el cabezal de concreto son topes sísmicos? Ah, ya, en el plano creo que les he visto, acá se ve, ¿no? A ver, creo que está en la vista. Aquí. Bueno, esta es una vista general del puente, ¿no? Esta es la sección completamente con la viga. Este es un diafragma intermedio y estos son los diafragmas en apoyo, ¿no? Como ven acá. Entonces el diafragma en apoyo que se va a apoyar en pilares o en estribos, lo que normalmente se hace, bueno, es una manera de arrastrar. Se colocan, obviamente, aparatos de apoyo tipo elastoméricos, en este caso se han colocado elastoméricos, y se han colocado pernos de anclaje, ¿no? Son pernos de anclaje de gran magnitud, por ejemplo, normalmente son de 2 pulgadas, pulgada y media, hasta de 2, un cuarto de repente, ¿no? Depende del diseño. Y justamente estos anclajes tienen doble función, hacer que el apoyo sea fijo en el pilar y hacer que el apoyo también sea restringido transversalmente, ¿no? Entonces, esta opción es una opción que a veces es más conveniente que los topes sísmicos, ¿no? En este tipo de puentes, ¿no? Porque para hacer el tope sísmico, por ejemplo, yo tendría que hacer acá todo un sistema de llave de corte, ¿no? Pero no tendría que hacer en la viga, sino tengo que hacerlo acá en el diafragma. O sea, acá me obliga a hacer una viga adicional, hacer todo un elemento de acá de anclaje que va a soportar y diseñar ese elemento también. El diafragma ya no sería para el diseño lateral, sino también sería para el tope sísmico, ¿no? Entonces, a veces por no complicar eso y que mucho mejor que arrastrar en la misma sentido de la viga, es colocarle los pernos, ¿no? Que en este caso se han colocado puros pernos de anclaje en el puente, ¿no? También se pueden utilizar topes sísmicos, ¿no? Que es la idea, ¿no? La idea es restringir el puente lateralmente, ¿no? Y obviamente en los apoyos fijos se restringe también longitudinalmente, ¿no? Generó una consulta y Sí. longitudinalmente hay un gap, hay una separación entre tramo y tramo, digamos, o módulo y módulo. Claro, Para... longitudinalmente hay una separación porque, como te dije, entre módulo y módulo, ella es ya la discontinuidad, ¿no? Entonces ahí se hace el diseño, por ejemplo, en este caso del puente la separación es de 10 centímetros entre módulo y módulo, ¿no? Y ahí Ah, va una entiendo. junta también, ¿no? Una junta como se diseña, ¿no? Tipo panal o una junta, los tipos de junta que existen, ¿no? Ya, a ver, entonces continuando, estábamos viendo un poco del libro. Allá dice, ¿cuánta de distancia deben tener cada módulo, no? Como les he indicado, si ustedes hacemos un acercamiento, por ejemplo, aquí en el plano de, vamos a hacer una vista longitudinal que está por la parte de inicial, ¿ya? Aquí, ¿no? Ven, tenemos un módulo, ¿no? Acá en esta vista en elevación, el módulo 5 de 192 metros, ¿ven? En esta zona es una viga continua, ¿no? Una viga continua. Pero llegamos a la separación del módulo y lo que pasa aquí es de que se separa, ¿no? Tenemos una discontinuidad de 10 centímetros que les había comentado, ¿no? Entonces, normalmente no es mayor a 10 centímetros, ¿por qué? Porque si ustedes saben de que los apoyos en los pilares siempre se consideran fijos, ¿no? En los pilares de aquí se colocan fijos, pero en el pilar que va a ir de la discontinuidad hay una pequeña holgura en el apoyo. Se le coloca, a veces en este caso se ha colocado un ojo chino para que haga el juego, ¿no? Longitudinalmente, ¿no? Entonces, uno podría hacer la opción de calcular el movimiento longitudinal del puente para un sismo y también para las cargas de frenado y viento, ¿no? Que normalmente son reducidas, ¿no? En este caso, 10 centímetros ha bastado para que puedan discontinuarse, ¿no? El puente. Y en realidad no van a ser más porque en realidad solamente, como les digo, es el tope del sísmico es aquí, ¿no? El tope, mejor dicho, de longitudinalmente es en los apoyos intermedios, ¿no? Son apoyos fijos que no tienen restricción, mejor dicho, libertad longitudinal, ¿no? De repente en puentes, por ejemplo, en zonas sísmicas, la junta podría ser incluso de 20 o de 30 centímetros, ¿no? Que eso también es
Por ejemplo, en Arequipa tenemos una junta en el puente Chilina de casi 70 centímetros, ¿no? Que es muy diferente, ¿no? Este puente también tiene la característica que es en la zona de la selva, ¿no? Donde las cargas sísmicas han sido bien reducidas, ¿no? Entonces, por eso también que ha salido de repente la junta un poco pequeña, ¿no? Ya, entonces, como les indicaba, no vamos a continuar, ¿no? Para que estemos familiarizados. Tenemos el rigidor longitudinal y rigidor transversal, ya está. Y tenemos el cross frame, que es el diafragma, ¿no? Ya les expliqué que existe este tipo de diafragma, tipo cruz o tipo aspa, y también podemos tener este tipo K, ¿no? Por ejemplo, acá le coloco a los dos como el ejemplo, ¿no? Ya está. La junta, me pregunta Andrés, dice, ¿la junta solo es a nivel del tablero o no? Pues la junta solamente es el movimiento del tablero, ¿no? Porque el pilar es uno solo, ¿no? El pilar se diseña como apoyo para ambos lados, ¿no? Un pilar va a soportar tanto el módulo anterior como el módulo posterior, ¿no? Entonces el pilar no podría ser discontinuo, ¿no? Ya está. El tema, por ejemplo, de la viga, ¿no? Vamos a tener las siguientes variables, ¿no? TF les había indicado para el espesor del alma, BF para el ancho del ala, D es solamente el peralte, pero del alma, no se olviden, solamente es el peralte del alma. El peralte de la, mejor dicho, incluidos los espesores de la superior y inferior, los vamos a tener que sumar cuando necesitemos, ¿no? Todas estas nomenclaturas también están en la norma ASTO, por eso es muy recomendable que nos las grabemos, ¿no? Para no tener dificultad. De, por ejemplo, le llamo a la distancia de sub 0 a la distancia entre rigidizadores, ¿no? Porque esta distancia es la que tenemos que diseñar, por ejemplo, ¿no? ¿A qué distancia yo coloco mis rigidizadores, no? A veces me ha tocado algunos puentes que le han colocado rigidizadores hasta de más, ¿no? Entonces no es esa la idea de colocar rigidizadores hasta de más, ¿no? Incluso cuando el peralte es pequeño de la viga, los rigidizadores de alma ya son, ¿no? Ya pasan a ser secundarios, ¿no? Porque precisamente el razón de ser de estos es tratar de rigidizar el alma, ¿no? Pero si mi alma es pequeñita y de gran espesor, no tendría mucho sentido de ser el rigidizador, ¿no? Entonces también eso tenemos que tener en cuenta. A ver, Chris me pregunta, ¿por qué se deja una abertura en la unión? Ah, ya, te contesto de una vez entonces. Me está consultando, a ver, justamente esto, lo que les había comentado, ¿no? Se tiene que dejar, se tiene que dejar entre la conexión del alma y el ala. Ustedes saben de que estos elementos, esta viga, como está acá ya, voy a ver en el plano mejor. Ya está. Nosotros tenemos esta viga y normalmente las vigas de este tipo de puentes, como ustedes saben que son vigas de gran altura, gran peralte, no son vigas que uno puede, digamos, ir y comprar de repente, ¿no? Como podría comprar una viga W o H tanto por tanto, como de repente algunos han visto en los manuales, ¿no? De diseño en acero, ¿no? Una W 8 por 20, 8 por 24, 10 por... y ese tipo de vigas, ¿no? Entonces, todas las vigas de los puentes normalmente son fabricadas en taller a base de planchas. Tanto la plancha que conforma el ala superior como la plancha que conforma el alma son planchas que han venido de láminas, ¿no? De láminas de acero, ¿no? Con espesores dados, ¿no? Y también cuando diseñemos vamos a ver que los espesores
tenemos que diseñar con ciertos espesores, ¿no? Porque no podemos diseñar con cualquier espesor, ¿no? Entonces, lo que hacemos es soldar en la zona de la unión. En esta zona se suelda, ¿no? Una soldadura continua en toda la longitud. Entonces, nosotros cuando coloquemos el rigidizador, no podemos hacer una soldadura adicional en esa zona, ¿no? Porque se juntarían tres soldaduras, ¿no? Una el alma con el ala y más la soldadura del rigidizador, ¿no? ¿Qué va a producir eso? Que en esta zona se van a generar elevados esfuerzos residuales por el tema de soldado, ¿no? Del soldeo. Eso es lo que no queremos, ¿no? En nuestra sección. No queremos que estén, digamos, esfuerzos adicionales, ¿no? Que son esfuerzos de manufactura, ¿no? De construcción. Esos esfuerzos no los podemos permitir y tenemos que liberarlos, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, este tipo de elementos en campo cuando estén haciendo supervisión, no tienen que permitir de que hagan tres soldaduras en una misma ubicación, ¿no? Siempre tienen que haber este tipo de cortes, ¿no? Es lo mismo en puentes en arco, en puentes que son tipo cajón, o sea, no podemos hacer soldaduras que compenetren tres elementos, ¿no? Se van a generar elevados esfuerzos en esa zona. Entonces esos esfuerzos que no queremos que se generen en esta zona, por eso hacemos que no hacemos ninguna soldadura en esa ubicación, pero con el rigidizador, ¿no? Es por eso que no podemos hacer un triple soldadura ahí. Ya está. Entonces, continuando, a ver. Ya. Esta era una de las maneras como antiguamente solventaban, por ejemplo, el cambio de dimensión, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, teníamos un diseño como una viga tipo H o tipo I, y en cierta ubicación del puente nosotros requeríamos mayor espesor. Lo que se colocaba era una platabanda inferior, no como está acá. Entonces, esto es una manera de solucionar el problema, pero el inconveniente es que nosotros tenemos que hacer soldaduras y de igual manera, ¿no? Alrededor de longitudinalmente en todo el puente, ¿no? Lo que no queremos es tener mucha soldadura que va a generarse, como les vuelvo a decir, mayores esfuerzos y temas que no podemos controlar de repente, ¿no? A futuro. Mientras menos soldaduras tengan ustedes en su puente, va a ser mucho mejor, porque cuando ustedes tengan que clasificar su puente, digamos, también lo tienen que clasificar de sea su durabilidad, ¿no? En el tiempo, ¿no? No podemos hacer un puente que dure 10 años, ¿no? Tiene que ser un puente que va a durar el periodo que nos manda la norma, ¿no? Que es de 75 años. Y una soldadura, a veces es muy probable que si no va a durar, pues, ¿no? Todo el tiempo de vida del puente, ¿no? Siempre va a poder de repente tender a deteriorarse, ¿no? Entonces, lo que se hace ahora ya no es esta platabanda, ¿no? Simplemente al tener diferentes espesores de planchas, lo que yo hago es cambiar el espesor de mi lámina. Como ven acá, en ciertas ubicaciones necesito un espesor, acá, esta plancha de 38, por ejemplo, ¿no? Y en el siguiente tramo la plancha baja a 25. Y luego, llegando, por ejemplo, yo estoy seguro que va a cambiar también llegando al apoyo al hacer de 50, ¿no? Entonces, esa es una manera mejor de controlar donde solamente tengo una soldadura de unión en esta parte, ¿no? Y la lámina ya trabaja en vez de estas platabandas, ¿no? Entonces, es más recomendable hacer las láminas, ¿no? Bueno, acá tenemos opciones de puentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos puentes con sección variable que podrían ser de esta manera, o esta es la manera más óptima, yo pienso, ¿no? Cuando esto es de sección variable, ¿no? Que sea parabólico pero invertido, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el puente que tenemos de 48 metros no han tenido la necesidad de ser, ¿no? De sección variable, ¿no? Porque el peralte ya es suficiente para poder abarcar esta luz, ¿no? Esa sección variable yo pienso que ya es recomendable cuando tenemos luces a partir de los 70 metros o más de repente, ¿no? Que incluso se pueden trabajar con tipo cajón también, ¿no? Acá tenemos un pequeño ejemplo de que cuán importante es, ¿no? La conexión entre la losa y la viga, ¿no? Con los conectores de corte. Hace que el elemento trabaje como uno solo, ¿no? Que tenga la continuidad y la compatibilidad sea, ¿no? De la losa con la viga, ¿no? Que al contrario que si no tuviera, tenemos este efecto de que ambos elementos trabajan como unos elementos independientes, ¿no? Que es lo que no deseamos.
Me están preguntando cuáles son los espesores comerciales. ¿Ya? Eso le vamos a poner ahorita, ¿no? Cuando hagamos del predimensionamiento que lo vamos a ver dentro de un momento, ahí vamos a ver los espesores comerciales, ¿no? Son los espesores con los que nosotros que tenemos que trabajar porque son los que están en venta, ¿no? No podemos colocarle, por ejemplo, un espesor que no sea comercial, ¿no? A veces también me ha pasado, ¿no? Que al final lo que ocasiona eso que al momento de la construcción sea inviable hacerla. Entonces lo que me pasa es que tengo que rediseñar el puente, ¿no? Y colocarle los espesores comerciales, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de una sección variable, ¿no? Como una pequeña acartelamiento y le hace digamos, la viga, ¿no? ¿No? Este es, por ejemplo, un ejemplo de un puente no, este no es un puente continuo, es un puente de varios tramos, pero simplemente apoyados, ¿no? Que antiguamente se hacían, yo pienso que esta es la manera más sencilla de repente de diseñarlos, porque los diseñamos independientemente y podemos hacer varios tramos, ¿no? Y esta es la opción, por ejemplo, más óptima, ¿no? Este es el puente Nanay, por ejemplo, ¿no? Tramos continuos, ¿no? Y esta es una longitud para acartelamiento, ¿no? Con sección variable, ¿no? Y justamente aquí nos habla un poquito del predimensionamiento, ¿no? Antiguamente, si ustedes de repente han llevado diseño en acero con algunos docentes de así, ¿no? De libros que se diseñaban con el método ASD o método de diseño por esfuerzos admisibles, existen algunas formulaciones que nos permitían, digamos, encontrar las dimensiones del ala superior, del alma, ¿no? Pero al ser estas proporciones, de, como les indiqué, ya pasan a segundo plano por el tema de la fabricación, de la fabricabilidad, entonces lo único que nos da la norma son algunas consideraciones mínimas que debe tener, ¿no? Por ejemplo, estas son las consideraciones con las que nos va a ayudar para poder hacer predimensionamiento. En el artículo 6.10.2 de Ashton nos indica, ¿no? Por ejemplo, que el espesor del ala tiene que estar en proporción a su ancho, ¿no? Esto, ¿te acuerdan que es del parámetro de determinar su esbeltez? Entonces nos dice que tiene que ser menor a 12, ¿no? El ala, por ejemplo, ¿no? No podemos colocarle un espesor que no cumpla esto, ¿no? Entonces ya tenemos esta limitante ya. Luego tenemos que colocarle que el ancho del ala no tiene que ser menor a un sexto el peralte, ¿no? Del alma. Entonces también eso hace que el ala tenga un cierto ancho mínimo, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Por ejemplo, que el espesor del ala no debe ser igual al espesor del alma. A veces, ¿no? En puentes, mejor dicho, en vigas comerciales, podemos ver de que el alma con el ala pueden tener el mismo espesor, ¿no? Pero en este caso nos dice que mínimamente tiene que ser el 10% más el espesor del ala en comparación al alma. Es un requerimiento importante, ¿no? Y otro requerimiento incluso más importante es esto de acá, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, normalmente en puentes la dimensión de las alas no son simétricas, no tenemos una simetría en el eje vertical. Por ejemplo, veámonos un ejemplo acá, una sección cualquiera. Nosotros vemos que el ancho del ala superior es de 45 y el ancho del ala inferior es de 50, ¿no? Entonces vemos de que no son los mismos anchos, ¿no? Y si nosotros vamos viendo, entonces vamos viendo que requerimos en cada zona diferentes anchos, ¿no? Por ejemplo, acá es de 55 y acá es de 45, ¿no? Incluso los espesores también pueden variar, acá es de 32 y 38, ¿no? Entonces, eso es permitido acá porque nosotros estamos optimizando en la zona donde requerimos, ¿no? Lo común, digamos, en una viga pequeña es de que ambos alas sean del mismo espesor y el mismo ancho, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite, qué nos indica la norma acá? De que nosotros no debemos excedernos entre el 0.1 y el 10 de la relación de las inercias de esas alas, ¿no? El ala en compresión con el ala en tracción no deben tener una diferencia del momento de inercia mayor a 10 y ni menor a 0.1, ¿no? O sea, no le podría colocar de repente un ala excesivamente diferente, ¿no? Arriba, de repente acá le coloco 45 y acá 1 metro, ¿no? Entonces, no estaría bien porque ya de repente la inercia acá va a ser mucho mayor a la de acá, ¿no? Entonces, no, esa relación tiene que mantenerse entre 0.1 y 10, ¿no? Eso es algo importante también que nos permite, ¿no? Si ambas inercias fueran iguales, acá sería el 1, ¿no? Entonces acá también estaríamos en un, en un sitio correcto, ¿no?
Ya me pregunta, y eso me pregunta, ¿los elementos de detección de las vigas tienen que ser compactas? De preferencia sí, de preferencia sí. ¿Por qué? Porque nosotros podemos diseñar una viga que no sea compacta también. Pero si yo tengo la opción de diseñar una viga no compacta a una compacta, ¿qué preferiría? Que mi viga sea compacta, ¿no? Y mucho menos requiero que mi viga sea esbelta, ¿no? En ese caso voy a pasarme a hacer diseños de repente mucho más tediosos y aparte no tan seguros, ¿no? Pero también se dan los casos a veces, ¿no? De repente nosotros nos encontramos en un caso de una evaluación que ya está el diseño hecho y tendríamos que ver si la viga ya de repente es esbelta, ¿no? Pero cuando nosotros tengamos la opción, por ejemplo, de hacer un dimensionamiento, optemos en hacer que las secciones sean en los rangos que nosotros queramos, ¿no? Y también les voy a indicar, por ejemplo, una viga, eh, el caso que típico que me ha pasado es que le colocan a veces una viga enorme y le colocan una pequeña losita arriba, ¿no? Eso no se puede hacer también, ¿no? Tenemos que hacer también que las proporciones sean correctas, ¿no? A ver, vamos a seguir viendo. Esto de los diafragmas ya les he explicado. Y acá está, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una conexión, como les había dicho, una conexión de la viga, pero empernada, ¿no? O sea, este puente no puede ser construido, ¿no? O sea, no puede ser fabricado con sus 48 metros, ¿no? Aquí en el plano, por ejemplo, de diseño, normalmente no se colocan esos requerimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces va a depender del proceso constructivo, ¿no? Por ejemplo, a veces al constructor le va a optar su, su nivel de capacidad, digamos, de ejecución, va a tener grúas de gran tonelaje, puede llevar elementos grandes, ¿no? O de repente va a poder hacer maniobras con elementos con el máximo longitud permisible para el transporte, ¿no? Pero a veces no, a veces necesitamos elementos más pequeños de 6, de 8 metros, ¿no? Entonces, los cortes lo definen muchas veces en el momento de la ejecución, ¿no? A no ser que ese requerimiento nos lo pidan desde el diseño, ¿no? Entonces nosotros también podríamos hacer los cortes en situaciones específicas, ¿no? En este caso ya en el momento de la ejecución han hecho los cortes. Y si de repente alguno ha visto los videos de la ejecución del puente, se han hecho de este tipo, ¿no? De este mismo tipo se han hecho las conexiones así empernadas, ¿no? También se pueden hacer soldadas. Eso involucraría que en campo tengamos soldaduras, ¿no? Soldaduras de conexión total, ¿no? Porque esas son que van a dar la continuidad del puente, ¿no? Lo que les quería mostrar, por ejemplo, en el libro, hay un pequeño diagrama de flujo que nos indica, por ejemplo, unos procedimientos, ¿no? Para el diseño. De repente podemos usarlo como guía, pero la guía que vamos a utilizar para el diseño, vamos a optar por usar el manual, ¿no? El manual de diseño de Ashton. Entonces tenemos la selección, por ejemplo, ¿no? Del tipo de sección que vamos a utilizar. Vamos a utilizar el tipo de viga también, acá me está diciendo. Luego vamos a hacer el análisis estructural. Eso es lo que hacemos con el programa o manualmente. Luego vamos a determinar las cargas, las combinaciones, que también está en este acápite, las combinaciones que debemos utilizar. Vamos a evaluar el diseño en esfuerzos para flexión, luego para corte, luego para los conectores de corte, luego se diseñan los conectores de apoyo, bearings de apoyo, luego podemos diseñar los diafragmas, ¿no? Y al final de repente algunas conexiones, voltage significa pernos, ¿no? Diseñamos algunas conexiones, algunas soldaduras, si es posible, ¿no? Y constructivamente tenemos que optar, por ejemplo, las deflexiones de las contaflechas y constructivas, ¿no? Y ese sería el diseño de la viga, ¿no? A grosso modo, ¿no? A grosso modo aquí está, ¿no? Pero me parece que es un diagrama de flujo bastante entendible, ¿no? Bueno, y eso sería más o menos para que podamos empezar a hacer, yo pienso, nuestro ejemplo, ¿no? En el libro hay un ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer es un ejemplo real de aplicación, como les había comentado, ¿no? Les indica, ¿no? Bueno, terminemos de ver los planos, por ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una vista, siempre, ¿no? Una vista general,
del puente de este módulo. Luego tenemos vistas de las longitudinales de las vigas. Luego tenemos secciones de las vigas, ¿no? Porque son diferentes cambios que tiene. De cada viga se le hace su detallamiento. Luego tenemos detalle de los diafragmas, ¿no? Como les había indicado, de los diafragmas, ¿no? Por ejemplo, los diafragmas en este caso son tipo canal arriba, canal abajo, ¿no? Canal, tipo canal, y los diagonales son ángulos, ¿no? Y luego te tiene que hacer un detallamiento, por ejemplo, de esto es importante, ¿no? Del retrasamiento en el ala superior, ¿no? Que esto es constructivo, ¿no? Eso también se tiene que, en lo posible, se tiene que dejar bien indicado, ¿no? En la etapa de construcción tenemos que ver esto. Luego también vamos a ver el tema del diseño de la losa superior, ¿no? Como vemos acá, la losa superior es muy parecida a un puente viga-losa, ¿no? Porque se modela de la misma manera, ¿no? Una losa apoyada sobre apoyos intermedios, ¿no? En este caso tenemos una losa de 3 tramos con 2 volados, ¿no? A ver, me dice, eh, el ejemplo que sea de tablero de 2 carriles. Sí, ya podemos ver en todo caso con dos carriles, ¿no? Un diseño también. No habría problema. Ya. Y el detallamiento, obviamente, del acero en un puente tiene que ser un poquito más específico, ¿no? Para que no haya ningún tipo de equivocación al momento de la ejecución, ¿no? En este caso se detalla el acero transversal y luego se detalla el acero longitudinal, ¿no? O sea, el longitudinal tenemos que hacerlo de tal manera de que sea lo más claro posible, ¿no? En este caso lo detallé esta vez con varillas de 9 metros y con sus empalmes, ¿no? Por ejemplo, bien claro, ¿no? 22 varillas de 9 metros y una varilla adicional le pongo, ¿no? Bueno, en este caso tenemos un refuerzo adicional en la zona de los apoyos intermedios por el momento negativo. Bueno, y este pasamos a un puente curvo, ¿no? Que es lo mismo, la misma idea, ¿no? En conclusión, son estos detalles los que tenemos que llegar a obtener al final de nuestro curso, ¿no? A ver, ¿me confirma si se está escuchando bien ahí o de repente requerimos que para movernos, ¿no? O todavía continuamos así nomás. Ya. Entonces, vamos a empezar a hacer el predimensionamiento en base a nuestro ejemplo. Ya, en la norma de diseño de puentes del ASHTO, la que vamos a utilizar es la 2017, la octava edición. Nosotros, nosotros vamos a ir al capítulo 6. Para los que estén familiarizados, bueno, cada vez que hagamos algún tipo de llamado a la norma, son fáciles, ¿no? Los 4 primeros capítulos son introductorios, ¿no? El primer capítulo, introducción; el segundo capítulo, diseño de, bueno, temas generales; el cuarto capítulo va a hablar de cargas; el cuarto capítulo habla de análisis; y el 5 y el 6 son los principales, ¿no? El 5 diseña concreto en concreto armado o concreto postensado, y el 6 diseña en acero, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a ir al capítulo 6. En el capítulo 6 del manual o de la especificación, a ver, vamos a irnos al último acápite, ¿ya? A ver,
Acá tengo otro puente que nos puede servir de ejemplo para poder trabajarlo ya. Este es un puente de doble carril y de 35 metros de luz, ¿no? Creo que podemos trabajar con este. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a diseñar en base a la longitud. En base a la longitud de los 35 metros. O sea, lo principal, o sea, tienen que acordarse ustedes, lo principal para diseñar nuestro puente tenemos que tener la luz del puente, ¿no? Definida. Secundariamente ya tenemos los anchos, ¿no? Los anchos de separación, por ejemplo, en este caso, el ancho total de mi puente es de 10,90, ¿no? 10,90 con sus veredas, ¿no? De repente ahora lo voy a hacer de más porque en ese tiempo creo que la vereda permitida era hasta de 1 metro, ¿no? Ahora nos permiten veredas mínimamente de 1,20 m, ¿no? Lo tendría que hacer con 1,20 m ya. Lo vamos a trabajar con esa dimensión. Lo que yo voy a hacer, voy a copiar esto y lo vamos a hacer nuevamente, ¿ya? Vamos a poner en la clase 1, desarrollo de sección típica. Ya. Entonces, como les indicaba, en la especificación aquí, en el apéndice C6, tenemos los pasos básicos para hacer el desarrollo de la superestructura, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es, si ustedes desean, pueden estar leyendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El capítulo A nos dice acá, el primer paso dice, ¿no? Desarrollar la filosofía, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no? Los límites también lo sabemos. La localización ya lo sabemos. Entonces, lo que vamos a hacer es desarrollar la sección típica del puente. Desarrollar la sección típica del puente. Ya está, la superestructura. Vamos a empezar con eso, ¿no? Me está preguntando el ancho de mi puente. Luego tenemos qué span estoy seleccionado y qué tipo de puente estoy seleccionando. Esas tres cosas. Para eso yo he preparado una hoja de MATCAD, ¿no? Donde podemos estar trabajando, ¿no? Para ir avanzando, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo general de la sección. Bueno, en este caso ustedes le podrían colocar, ¿no? En cualquier ruta. Lo que nos interesa es saber cuánto es el ancho de la calzada, ¿no? Creo que es esta misma calzada, me parece. Nosotros vamos a definir la calzada como el ancho desde las bordes de las veredas o de las barreras de borde a borde. En este caso tenemos 840. Ya, acá le quería hacer bastantes acotaciones, ¿ya? La norma nos indica que las calzadas mínimas para un puente, por ejemplo, está recomendado, va a depender mucho de la vía de acceso, ¿no? Si ustedes tienen el diseño de su vía, lo que tienen que hacer es acoplar esa vía al puente, ¿no? Si ustedes tienen un carril, por ejemplo, de 330, 360, hasta 3 metros, ese carril tiene que estar en el puente y adicionalmente tiene que estar su berma. En este caso, si mal no recuerdo, en este caso era de 330 el carril. Entonces aquí era de 330 y la berma era de 90 centímetros. Entonces eso es importante que lo tengamos claro. Esto vendría a ser el carril ya, y esto vendría a ser la berma. ¿Ya? Lo que nos da un ancho total por carril de 420, si se dan cuenta ustedes, ¿no? Claro, lo que dice Cristian, me dice, el ancho del carril y la berma se tiene que respetar en el diseño de la carretera. Eso es correcto, ¿no? Y más aún, si ustedes han visto algunas veces algunos puentes, ¿no? Que siempre le colocan espesores de 360 y de dos carriles sería de 720, entonces eso no es correcto, ¿no? Porque una carretera siempre tiene que tener una berma, ¿no? Entonces
nuestro puente tiene que respetar el carril de la carretera y el ancho de la berma, ¿no? Eso es lo que indica, ¿no? Incluso vayámonos aquí, el manual de puentes, para que cuando ustedes hagan una evaluación o una supervisión, lo tengan bien claro, ¿no? En el manual de puentes, el último, este es el manual de puentes para los que no, es el manual de puentes, ¿ya? El manual de puentes en su acápite inicial, donde nos hace las definiciones, hay una parte que nos habla de las propiedades, ¿no? Carril, berma, ancho, todo eso. Ya está. Aquí. Geometría de detalles, me dice, generalidades. En el 2.1432 me dice, la sección del tablero. Dice, el ancho de la calzada, que es parte de la sección transversal del tablero, ver la figura arriba, ¿no? Que está, ya hemos visto, no será menor al ancho del camino de acceso al puente. Eso, o sea, no puede ser menor al ancho del camino de acceso al puente. O sea, nosotros no podemos tener una discontinuidad, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, una carretera ancha y luego vemos que en la zona del puente se angosta, entonces eso es algo que no es técnicamente correcto ni tampoco es seguro, ¿no? Porque eso muchas veces al conductor le ocasiona, ¿no? Que tiene que hacer maniobras o a veces son obstáculos, ¿no? Entonces eso es lo que indica bien claro en la norma ahora, ¿no? Que ese ancho tiene que respetarse el de la carretera. Y dice, ¿no? El cual está constituido por el número de carriles, en el caso de la vía, y de circulación más las bermas. Eso es el ancho de la calzada del puente. El número de carriles más las bermas. Eso es lo mínimo que tiene que tener el ancho en mi calzada. No puede ser menos que eso. Y como ustedes saben, el número de los carriles es muy diferente a las bermas, ¿no? El ancho del carril, a ver, más se tiene que respetar, ¿no? El puente puede ser más ancho que la carretera. Claro, en algunas situaciones el puente puede ser más ancho que la carretera, ¿no? Siempre y cuando le coloquemos veredas, ¿no? Veredas adicionales o barreras, otras y cosas, ¿no? Pero lo mínimo que tenemos que respetar tiene que ser el ancho de la vía, ¿no? Lo que no tenemos que hacer es angostar la vía en la zona del puente, ¿no? Eso es algo incorrecto ya. Actualmente no debemos hacer, ¿no? Entonces, si ustedes ven algún diseño que esté en etapa de ejecución o en expediente, tienen que observar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso es que yo coloco aquí bien específico, ¿no? Carril 330 y berma 90, ¿no? Por ejemplo, un carril de 330, ¿a qué tipo de vía le corresponderá? ¿No? Si ustedes saben del manual del DG, ¿no? Por ejemplo, vemos el DG. En el DG 2018 nosotros podemos encontrar, de acuerdo al tipo de categorización de la vía, carriles mínimos, ¿no? ¿No? En la tabla del ancho de calzada, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una autopista, lo mínimo que podemos tener son anchos de 720, ya está. Pero si tenemos carreteras, por ejemplo, de primera, segunda y tercera clase, pueden admitir hasta anchos de 660 y en algunos casos hasta de 6 metros, ¿no? Como mínimo, para que sea de doble carril, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, tenemos una vía de 660, ¿no? Porque son carriles de 330. Entonces, estamos hablando de una carretera de segunda clase, ¿no? Para este ejemplo. Y luego nos podemos ir a las bermas, ¿no? Si tenemos una carretera, no podemos tener bermas menores a 50 centímetros, por ejemplo, ¿no? Sí o sí tiene que haber una berma. En este caso tenemos una berma de 90 centímetros, ¿no? Luego las bermas pueden ser de 1,20 m, incluso pueden llegar a ser de 2 metros hasta de 3 metros, ¿no? En carreteras de primera clase y en autopistas, ¿no? Que es lo que tenemos que respetar. Y eso involucra que nuestro puente se va a incrementar en su ancho, ¿no? De sobremanera, ¿no? Lo mínimo que nosotros tenemos que respetar son las bermas y los carriles, ¿no? Entonces, hemos identificado que este puente le corresponde a una vía de segunda clase, ¿no? En una orografía tipo C o tipo 3, por ejemplo, ¿no? Tipo 3 o tipo 2, creo, ¿no? De tercera clase que sería. Ya está. Entonces, eso es lo que tenemos que respetar, ya está. Entonces, hasta acá estamos bien claros, ya está. Ahora, para definir esto, el ancho de la vereda también es muy importante. Nosotros nos vamos al mismo manual y en el mismo acápite vamos a ver que en la parte inferior nos habla de acá de las veredas.
Además, se establece que el ancho mínimo de las veredas para velocidades de diseño menores a 70 kilómetros, que normalmente son las que se diseñan, ¿no? Porque las mayores a esta velocidad son prácticamente autopistas, son de metro 20, dice. Ahí está. En el manual nos indica que la vereda mínima es de metro 20. Dice, el ancho mínimo de vereda tiene que ser de metro 20. Es decir, sin incluir el ancho de las barandas ni las barreras. O sea, tiene que ser metro 20 libre, ¿no? Solamente donde pueda transitar el peatón. O sea, no, eso no involucra el ancho de las barreras o sus barandas, ¿no? Y en el caso que tuviéramos velocidades mayores a 70 kilómetros por hora, deben ser ancho mínimo de metro 50, ¿no? Una vereda. O sea, si la autopista es de mayor velocidad, tengo que ponerle mínimamente una vereda de metro 50, ¿no? Y tiene que ser además protegidas con barreras, ¿no? A veces han visto ustedes en los puentes, ahora se le coloca barreras de protección, ¿no? Tipo New Jersey. Ya está. Luego me dice que en zonas urbanas se tendrá que determinar de acuerdo al estudio, ¿no? Y las áreas deben ser como mínimos metro 50. O sea, en zonas urbanas mínimo metro 50. O sea, eso es las conclusiones, ¿no? En cualquier ubicación es metro 20, pero en zonas urbanas mínimo metro 50, ¿no? Pero yo pienso que en zonas urbanas debería ser incluso más, ¿no? Mucho depende, ¿no? Del diseño, ya es un diseño ya más arquitectónico, es un diseño más de una ciudad, ¿no? En una ciudad normalmente se requieren veredas de 2 metros, si le colocan de 3 metros mucho mejor, ¿no? Cuando transita en ciudad, ¿no? Pero mínimamente metro 50 me dicen ciudad. Y en cualquier otra ubicación que sería lo rural, sería metro 20, ¿no? Y no hay nada más. Eso es lo que me indica la norma. Las veredas de 60 centímetros como se hacían antiguamente, que de repente han visto ustedes en puentes pequeños, ya no van ahora, ¿no? También ya tienen que observar ustedes cuando vean ese tipo de diseños. En este caso, por ejemplo, me parece que esto lo he diseñado hace varios años, entonces hemos hecho una vereda de 1 metro, ¿no? Nosotros podemos hacer una vereda ahora de metro 20, ¿no? O sea, podríamos alargar acá a metro 20, ¿no? Ya está. Eso es lo que voy a hacer acá. Voy a hacer esto mismo, pero lo que voy a hacer, voy a alargarle, ¿no? A ver, vamos a poner aquí. Vamos a ver si la proporción todavía está bien. 1,25 entre 2,8, ¿no? 1,25 entre 2,8. Creo que este es el límite, ¿no? Ya está. Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a mover la viga ya. Eso les explico de una vez ahorita. Lo que voy a hacer, voy a alargar a metro 20, ¿ya? Con lo que haría que mi puente mida ahora de este punto a este punto medría 11 metros 30, ¿no? 11 metros 30, ya está. Entonces, ¿cómo hago el dimensionamiento de mis vigas, ¿no? Entonces, eso es importante. Por ejemplo, voy a definir yo, uno tiene que adoptar, por ejemplo, si no tiene un puente de doble vía y es relativamente ancho, por ejemplo, nosotros tenemos que jugar entre el espesor de la losa y la separación de las vigas. ¿Qué pasa si yo le coloco una separación de vigas muy elevada, ¿no? O sea, le coloco en vez de 2,80, le coloco 3 o 4 metros, ¿no? Voy a requerir de repente que el ancho de mis losas sea un poco mayor para poder soportar esa separación, ¿no? Entonces, más o menos les adelanto que para una losa de 20, la separación máxima recomendable son 3 metros, ¿no? Entonces hasta 3 metros yo podría trabajar con 20 centímetros, ¿no? Entonces yo defino, ¿no? 11,30, voy a trabajar con 4 vigas, entonces lo divido entre 4. Entonces aproximadamente me da una separación de 2,825, ¿no? Pero ¿qué me indica también la norma? Me dice que recomendable que el volado no sea tan elevado, ¿no? O sea, podría ser vigas de la misma separación, pero podría ser que mi volado no sea tan elevado, ¿no? O sea, quiero hacer que mi volado, también hay una recomendación por ahí, de que no tiene que superar el punto 45 la longitud del paño.
Si lo multiplico por 2.825, lo que me ha salido, más o menos un volado de 1,27 m me tendría que dar, ¿no? Acá estaba de 1,25 m, ¿no? Entonces yo pienso que podríamos respetar 2,85 en vez de 2,80, ¿no? Si trabajo con 2.85, lo multiplico por 3 paños, me saldría 8.55, ¿no? Menos los 11.30 que tenía, son 2.70. Entre 2 me sale un volado de 1,37 m, ¿no? A ver, vamos a ver si el 1,37 m entre 2.85, ¿no? Es un poco más del 45, ¿no? Con 2.90 creo que voy a trabajar. Por 3, menos 11.30. Entre 2, y esto lo divido entre 2.90. Acá estoy mucho mejor, ¿no? Voy a hacer eso, voy a trabajar con un volado de 2.90. Esa parte me comprendieron. Voy a trabajar con una separación de vigas de 2,90 m, ¿no? Y el volado me da de 1,30 m. Eso me va a dar una longitud total de 11,30, ¿no? El volado de 1,30 m por 2 más 2.80 más 2.80 más 2.80 que me da, no, 2.90 por 3 haría, ¿no? Más 1.30 más 1.30, son los 11.30, de los 11.30. Esa es la manera como yo hago mi separación de vigas, ¿no? Considerando que mi losa la voy a dejar en 20 centímetros y considerando que voy a utilizar 4 vigas. Claro, la recomendación del S máximo me dice de 3.30 podría ser con un espesor de 20 centímetros, ¿no? Para vigas de concreto armado, claro. Con vigas de concreto armado, ¿no? Es similar, ¿no? Porque nosotros vamos a utilizar la misma formulación para la recomendación del espesor de la losa superior, ¿no? Si se acuerdan, el espesor de la losa superior conservadoramente sería la separación, ¿no? La separación de las vigas. En este caso estoy diciendo que va a ser 290 o 2.900 milímetros. A esto le sumo 3.000 y lo divido entre 30. Este es el espesor en milímetros mínimo recomendable para mi losa, ¿no? Y por eso es que yo le colocaba con 3 metros más 3.000 entre 30, ¿no? Así más o menos. Bueno, considerando que estoy haciendo a los ejes, ¿no? Sin considerar, por ejemplo, que le voy a hacer una disminución por el ala, bueno, en esos casos no sé ni incluso ni cuánto de ala va a ir acá, ¿no? Recién estoy haciendo, por eso estoy haciéndolo a los ejes. Entonces quedamos con que va a ser una separación de 2.90, ¿ya? Ya está, entonces voy a hacer eso. Luego lo arreglamos, ya voy a ponerlo simplemente acá indicado, ¿ya? A ver, lo que vamos a hacer es vamos a... Caracho. Ah, ya, me están consultando de la relación, ya. Voy a colocarlo acá y ahorita les explico eso, ¿ya? Entonces voy a colocar esto. A ver, así. Ya está. Entonces estamos quedando de que
el volado va a ser de 1,30 m y la separación de las vigas va a ser de 2,90, así como está acá. ¿Ya? Entonces lo colocamos de esta manera, ¿no? Y vemos que cierra perfecto, ¿no? Cierra los 11,30 metros, ya está. Entonces lo que les decía, ¿no? La separación de las vigas va a ser 2,90 metros. Entonces la relación que tiene que cumplir entre el volado y la separación no debe pasar del 45%, ¿no? Yo digo 1,30 m entre 2,90, ¿no? Entonces vemos que me da 0,44, ¿no? Entonces estoy más o menos en una buena relación, ¿no? Por eso es que yo trato de evitar que sea muy grande el volado, ¿no? Porque saben ustedes que el diseño del volado de repente en esta zona me va a tener que dar mayor refuerzo, ¿no? Entonces por eso es de que en algunos casos en este tipo de puentes no es recomendable volados elevados, ¿no? Se podría hacer volados elevados, pero lo que tendríamos que hacer es hacer una especie de un tipo de chaflán, especie de, ¿no? de incremento de la losa, ¿no? Y se puede hacer, ¿no? De repente más volados, ¿no? Pero en este caso, como no estamos haciendo mayores modificaciones, solamente el espesor de 20 centímetros estamos manteniéndolo, estamos dejándolo como 2,30, 1,90 m, 1,90 m, 1,90 m y 1,30 m, ¿no? Partimos de ahí. Entonces ya está. Hasta acá estamos bien. Lo que voy a irme ahora es a hacerme el tema, ¿no? El ancho de calzada, como les había colocado, era 8,40. Está bien. Luego tenemos un tramo simplemente apoyo de 35 metros, el que vamos a trabajar está bien. Y luego hacemos la selección del tipo de puente, ¿no? El tipo de puente que estamos viendo ahorita es un puente tipo compuesto, ¿no? Entonces estamos desarrollando la parte A de solo la sección general, ¿no? Está acá en la parte de la especificación, ¿no? Aquí está, ¿no? Desarrolla la sección general, el ancho del puente, los spans, que es la dimensión del claro, y el tipo de puente, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede ser viga I o puede ser tipo cajón, ¿no? Box girder, ¿no? Esas tres cosas estamos cumpliendo acá, ya está. Ahora, vamos a desarrollar la sección compuesta, por ejemplo. Para el tipo viga I, ¿es del tipo compuesto? Sí, ya. En el segundo tramo me están pidiendo una cosa importante. Me está preguntando si la viga es híbrida o no es híbrida. Ya está. A ver. En nuestro caso, nuestra viga no es híbrida, ¿no? O sea, no es híbrida porque ¿qué se entiende por híbrida? Existen algún tipo, en algunos casos, por ejemplo, no se utiliza mucho en nuestro país, pero en algunos países desarrollados se utilizan, pueden hacer que el material que le colocan, por ejemplo, al ala superior y al alma, sea un grado 50, ¿no? Y al ala inferior le colocan un grado 70. Actualmente existe, como ustedes saben, el ASTM, bueno, el A36 que se utiliza normalmente para edificaciones y el grado 50 es el que se utiliza para puentes, ¿no? Lo común que nosotros en nuestro país o en nuestro medio utilicemos el grado 50, pero en algunos casos se va a utilizar el grado 70, ¿no? Entonces, esa es una viga híbrida, ¿no? Que relaciona dos materiales, ¿no? Un material tipo grado 50 y un grado 70, en este caso podría ser, ¿no? Entonces, esa relación normalmente no la tenemos nosotros, y bueno, no es una viga no híbrida, ¿no? También nos dice, ¿no? Si la altura es variable, ¿no? Entonces, en esos casos también hay algunas consideraciones, cuando la viga es prismática o cuando la viga tiene peralte cambiado, ¿no? En nuestro caso no, bueno, por el momento no tenemos ese caso, solamente tenemos una viga de peralte constante. Continuemos entonces. Los datos importantes que le vamos a llegar al puente. La luz, 35 metros. Listo. El ancho total del puente, habíamos quedado que era 11,30. El ancho de la calzada, 2,80. Mejor dicho, 8,40. La separación de las vigas, 2,90. Ya hemos definido esto hasta acá. Se dan cuenta que ya estamos llenando todo ya lo que hemos definido hasta el momento. Y el volado es de 1,30 m. El espesor de la losa manejamos 20, ¿no? Ahora, hay una dimensión que se conoce como haunch, o sea, algunas de su traducción en inglés, ¿no? En español casi no lo he encontrado, más siempre lo trabajan con esta dimensión,
¿Qué viene a ser esa, el del haunch? Es esta dimensión, la altura que existe entre la parte superior de la viga y la losa, ¿no? Constructivamente, bueno, les comento que constructivamente esto es mejor, es bueno colocarlo, ¿no? Es bueno colocarlo de esta manera, porque el momento de la ejecución nos va a facilitar muchas cosas, ¿no? Porque si se dan cuenta, la viga, mejor dicho, la losa siempre va a tener que tener una pendiente. A veces el peralte el espesor de esta va a incrementar. Y bueno, por eso es que necesitamos tener acá una altura siempre, ¿no? Para que esto va a cambiar en el transcurso de la construcción. Incluso para temas constructivos, para colocar el encofrado también nos ayuda porque a veces se colocan acá arriostres horizontales que a veces incomoda, ¿no? El colocado de nuestros paneles, ¿no? Nuestros paneles fenólicos o paneles, ¿no? Metálicos. Por eso es recomendable constructivamente hacer esto, ¿no? No es recomendable que lo coloquemos pegado directamente, ¿no? Y también si se dan cuenta, la altura de este es diferente a la altura de esto, porque tenemos que la losa está inclinada, ¿no? Por eso es de que es muy recomendable colocar este tipo de elemento que se conoce como haunch. En este caso, ese elemento le he colocado de 1 pulgada, ¿no? De 25 centímetros, 25 milímetros, ¿no? Podría ser de más, podría ser de menos, no habría ninguna dificultad. Bueno, el ancho todavía no lo voy a tocar porque ya esto va a definir el ancho de la viga superior, ¿no? Mejor dicho, del ala superior. El número de vigas lo dejamos en 4, ya está. Esto es lo que vamos a hacer, desarrollar ahora, ¿no? Las dimensiones de la viga. Ya está. Para poder llenar esto, lo que voy a hacer, voy a pasarme al siguiente cápite acá. Bueno, acá un poco de lo que, para completar lo que me dice la norma, ¿no? La selección de los factores. Bueno, me pregunta la altura del haunch. No, en realidad es constructivamente, ¿no? Algunos le colocan, suelen colocarle entre los valores de 1 pulgada, pulgada y media hasta 2 pulgadas, ¿no? Lo recomendable, ¿no? Más que eso no he visto que le coloquen, ¿no? O sea, 5 centímetros, ¿no? No se diseña porque, como les indico, es algo constructivo, ¿no? Ya. Luego vemos, bueno, esto lo vamos a ver luego porque son para las combinaciones. Acá habla de las combinaciones un poco. Ahora de los carriles ya no lo vamos a tocar. Vamos a irnos un poco más abajo. Aquí. Ya, requerimientos de diseño, ¿no? En el capítulo, hemos dicho en la parte I ya, vamos a hacer el dimensionamiento de la viga, ¿no? El primer parámetro que nosotros tenemos que definir es el peralte mínimo de la sección compuesta. Si ustedes se van a la cápite, que está acá, 2526, nos indican las dimensiones mínimas para el peralte, ¿no? En caso de una sección compuesta para simplemente apoyada, el peralte mínimo es de 0.04 a la longitud del tramo, ¿no? A ver, tenemos... Acá lo voy a ver mejor, en este de aquí. En el capítulo 2. En el capítulo 2, ¿no? Nos dicen peraltes tradicionales mínimos para superestructuras de peralte constante, ¿no? Habla de puentes de concreto armado, de puentes de concreto preesforzado y de puentes de acero, ¿no? Entonces ven acá que tenemos dos cosas, ¿no? Uno, tenemos el composito, significa que el peralte de la sección compuesta, o sea, habla de la parte de acero y la losa de concreto, ¿no? Y aquí habla de solamente el peralte de la viga, ¿no? Y bueno, y el último es de un puente tipo reticulado, ¿no? Que no estamos haciendo ahora. Entonces lo que yo tengo que hacer es el primero, ¿no? Para tramos simplemente apoyados me recomienda que el peralte mínimo de mi viga tiene que ser de 0.040 la longitud del tramo. Y esto es involucrado al peralte de la losa, mejor dicho, incluye el peralte de la losa más. Entonces me indica que el peralte mínimo de mi sección compuesta tiene que ser de
metro 40, ¿no? Para mis 35 metros. Es lo mínimo que le podríamos colocar. Y para mi viga sola, el peralte mínimo tendría que ser de metro 15, ¿no? Aproximadamente metro 20, metro 15, ¿no? Ya está. Esa es la dimensión, la primera dimensión. Entonces, ¿qué dimensión le he colocado yo para mi viga? Le he colocado de metro 50, ¿no? Ya está. Entonces voy a colocar esta viga. La voy a colocar abajito para diseñarla ya. Aquí. Ya está. Entonces, esta dimensión que les comento, esta dimensión, incluida la losa, si nosotros estamos hablando que el haunch es de 25 centímetros, sería de más o menos de 40 por 25, ¿no? Ya, esto va a ser el haunch, digamos. Ya está. Y mi losa es de 20 centímetros. ¿No? Esto es 20 centímetros. Entonces, todo este peralte que me dice la norma mínima debería ser de metro 40, ¿no? De metro 40, ya está. Y mi viga sola debería ser de metro 15, ¿no? Metro 20 debería ser. Pero en mi caso, yo le voy a colocar un poco más de peralte. Le podríamos colocar el peralte mínimo, pero como les indico, o les voy a indicar más adelante, no es recomendable que nosotros le coloquemos el peralte mínimo a nuestra viga, ¿no? ¿Por qué? Porque en los chequeos adicionales que yo voy a tener, siempre voy a requerir mayor peralte para poder cumplir varios chequeos, ¿no? O a no ser que yo le coloque de repente un ala muy grande o espesores mayores, ¿no? Entonces el hecho de que yo le coloque un poquito más de peralte va a hacer que mis secciones no crezcan tanto en espesor, ¿no? Y por ende en peso. Entonces por eso es de que yo trato de colocarle un poco más, un 10% más, un 15% más del peralte que me dice, ¿no? Si me dice que mi viga debería ser de metro 20, yo le he colocado de metro 50, ¿no? Ya, y aquí nos vamos a ir a lo siguiente. Cuando nosotros trabajemos, vamos a irnos acá. Yo tengo acá, por ejemplo, las láminas incluso ahora no sé si siga trabajando Cider, pero con las que trabajaba siempre eran las planchas de Cider, ¿no? Entonces, estas son las planchas con las que tenemos que trabajar nosotros ahora para la construcción, ¿no? Netamente para puentes. Los espesores mínimos que se manejan son los siguientes, ¿no? Estructuralmente en puentes, lo que nos da la norma ya, si se van a percatar, es de que no podemos colocar una sección menos de 8 milímetros para un elemento estructural. Eso también está no recuerdo en qué capítulo, pero también nos indica que si voy a hacer un elemento estructural no puedo colocarle menos de 8 milímetros, por temas de mantenimiento, de repintado, arenado, etcétera, ¿no? O sea, esos 8 milímetros en el tiempo podrían desaparecer, ¿no? Podrían llegar a ser 4 o 5 de repente, ¿no? Con el arenado. 8 milímetros como mínimo, ¿no? Tendría que ser algo que le coloque un elemento estructural. Ya está. Luego, los elementos que existen en espesores de plancha son de 9, 9,5. Lo más común es 9,5, 12, 12,5. Luego tenemos de 16, de 20, de 25, de 32, 38 y 50, ¿no? Estos son los espesores de las planchas con las que se cuenta en el mercado, ¿no? Sí, todos son milímetros, no se olviden, o sea, son planchas de espesores son con los que tendríamos que trabajar. Por eso nuestro diseño del puente han visto que estamos manejando 50, 38, 32, ¿no? A 5 centímetros, acá es una pulgada, ¿no? Acá tenemos 20. Últimamente han salido también, como a veces entra también materiales con unidades en sistema inglés, en pulgadas, entonces si nosotros convertimos una por ejemplo, de 3 cuartos, también podría haber la de 19, ¿no? A veces también pueden encontrar la de 19, ¿no? Que antes no era muy común, ¿no? Entonces ahora incluso puede haber de 19, ¿no? La única que he visto adicional, ¿no? Pero normalmente existen estas, ¿no? La de 12,5 pasa a 16, 20, 25. Son con estas dimensiones con las que tenemos que trabajar nosotros para dimensionar, por ejemplo. Ya está. Entonces estamos quedando que nosotros vamos a trabajar con
estas planchas. Normalmente para una sección del puente vamos a empezar a trabajar con secciones mínimas de 9,5. Adicional a esa vamos a hacer hasta, podemos llegar a 32 o 38, ¿no? En un puente grande podemos llegar de repente a 50, ¿no? Es conveniente trabajar, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espesores que podríamos trabajar, ¿no? No hay más. No hay más con los que tendríamos que trabajar, ¿no? Es muy similar a lo de acero de refuerzo, ¿no? Ya está. ¿Y por qué le coloco yo 1,20 m o 1,50 m? Porque el ancho de mi plancha normalmente comercial es de esos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una plancha de 1,20 m, de 1,50 m, luego tengo una plancha de 1,80 m y tengo un ancho de una altura de 2 metros, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer una viga de 1 metro, lo que voy a hacer, voy a agarrar esta plancha de 1,20 m y la voy a tener que cortar, ¿no? Y voy a tener un desperdicio de 20 centímetros, ¿no? Si se dan cuenta. Si yo quiero hacer una plancha, por ejemplo, de 1,40 m, no me conviene porque voy a tener que cortar esta plancha y le voy a tener que sobrar 10 centímetros, ¿no? Es muy óptimo, por ejemplo, si yo trabaje con planchas de 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m, ¿no? Siempre con 3. Normalmente si lo cambiamos a, si ustedes se dan cuenta, es un pie, ¿no? Porque si lo cambiamos son 30 centímetros, ¿no? Es un pie que trabaja normalmente las planchas, por pie de diferencia. Por eso es que en el mismo puente, si se percatan, se ha trabajado con plancha de 1,80 m de peralte, ¿no? Para 48 metros, ¿no? Y para mis 35 metros, yo preferiría trabajar con 1,50 m, ¿no? Que trabajar con 1,20 m, ¿no? Ya está. Entonces, esa es una acotación, ya. Entonces, hemos optado por trabajar con 1,50 m, ya está. Ahora, el siguiente parámetro que yo voy a definir aquí es mi espesor. Este espesor de aquí. El espesor del ala. En este caso es de 12,5, ¿ya? Pero ¿por qué me salió 12,5? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿No? Los, los proveedores de acero eligen según la ubicación del puente o hay un amplio dimensión. No, las dimensiones de las planchas comerciales son estas, ¿no? Son estas dimensiones. Por ejemplo, ustedes ven que incluso CIDER dice para planchas, ¿no? Para los puentes metálicos, ¿no? Incluso si nosotros vemos, por ejemplo, de CIMA, que lo que hace los puentes, todos los puentes de CIMA trabajan con esas planchas, ¿no? Hace poco estaba trabajando en un puente de CIMA y toda la fabricación se hace en base a esas planchas, ¿no? Por ejemplo, las vigas metálicas, aplicaciones de este puente de 18 metros, ¿no? ¿No? Digamos, este de espesor de 10 milímetros, ¿no? Imagino que es el 9,5, ¿no? Y el de 20, ¿no? Luego vamos a ver acá, tenemos otros espesores, a ver. ¿No? Son todas las vigas que ustedes ven actualmente en Perú, trabajan con esos espesores, ¿no? Estamos hablando que en nuestro país normalmente se comercializan solo esos espesores, ¿no? Porque podemos ver, por ejemplo, que en otros países, no estamos hablando, por ejemplo, de Estados Unidos, en Europa tienen otras dimensiones y en Estados Unidos incluso llegan a ser hasta de 70, 75 me parece que hay planchas, ¿no? Pueden manejarse, ¿no? Entonces nosotros tenemos hasta 50 con lo que podemos trabajar. Ya, entonces estamos quedando de que el peralte mínimo es de 1,50 m. Oye, el peralte recomendado para mi viga va a ser de 1,50 m. Ahora, este espesor, ¿cómo voy a definir este espesor? Ya está. Ya. Si lo pongo en milímetros, que es lo normal, voy a colocar todo esto en milímetros.
Ya, hasta en milímetros se puede aceptar hasta tolerancias de un decimal, ¿no? Más que eso yo no creo, ¿no? En planchas. Ya está. Vamos a irnos al siguiente acápite, ¿ya? Más adelante, un poquito más adelante, cuando yo he hecho los chequeos, voy a utilizar, por ejemplo, acá lo que estaba en el libro, lo que les he mostrado en el libro, lo he puesto aquí. Aquí está. Me dice, cuando yo quiero trabajar mi alma, me dice, cuando yo utilizo alma sin rigidizador longitudinal, o sea, cuando yo utilizo sin este rigidizador que les había comentado, que normalmente es lo mejor porque el rigidizador complica mucho la ejecución. En algunos casos excepcionales nomás ya se colocaría, ¿no? Este rigidizador longitudinal, ¿no? Si yo trabajo sin este elemento, lo que yo tengo que hacer que mi relación entre el peralte de mi alma y el espesor tiene que ser menor a 150. Eso tiene que ser. Por ejemplo, si yo tengo mi peralte, como habíamos quedado, de 150 milímetros y mi espesor, por ejemplo, imaginen que si yo le coloco de 9,5 ya el espesor del alma, la relación, ven que no cumpliría, ¿no? Esta relación. No podría colocarle este peralte, el espesor tan reducido de mi alma, ¿no? Este espesor del ala no puede ser tan reducido, ¿no? Mientras voy creciendo mi peralte no puedo colocar espesores reducidos ya. Como ustedes pueden ver aquí en el catálogo, tenemos espesores de 9,5 y luego pasa a 12 y 12,5, ¿no? Entonces yo he optado de colocarle 12,5, que es un espesor considerable, y me sale una relación de 120, ¿no? Que es algo coherente, ¿no? El alma normalmente trabaja con espesores de 9,5 hasta 16, ¿no? En caso excepcional le llega a ser 20 centímetros, 20 milímetros, ¿no? Porque ya el peso se incrementaría de sobremanera ya. Y ustedes se van a dar cuenta que el diseño de esto, ya cuando querramos hacer el diseño ya, vamos a tener que chequear el corte, ¿no? Para el alma. El predimensionamiento lo voy a hacer con esta expresión, ¿no? Que no debe sobrepasar esta relación D sobre T en menor a 150. Estamos quedando que va a ser de 12,5 porque es el valor de 120, ¿no? Ya está, 12,50, ya está. Ahora, la siguiente dimensión, las alas. El ala superior, por ejemplo, en este puente está de 400. Y en el ala inferior está de 450, me parece. Ya está. Vamos a pasarnos a la siguiente relación. Bueno, este es un chequeo, no me sirve para dimensionar. Lo que me serviría para dimensionar sería esto de acá. Por ejemplo, algo importante, me dice que el ancho de mi ala, este ancho, no debe ser menor a D sobre 6. También lo mismo que les había comentado en el libro, ¿no? Eso también está en los acápites de Aston, no se preocupen. Esto está todo acá le colocado, ¿no? En el acápite 6, 10, 2, 1. Entonces, si quieren revisarlo, entonces está ahí, ¿no? Entonces vámonos, por ejemplo, en el libro. Está más sencilla la expresión, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí está, ¿no? En el 6, 10, 2, aquí está, ¿no? El ancho del ala no debe ser menor a D sobre 6, ¿no? Entonces, si nuestro D era 1,50 m, ¿no? Acá. Y el entre 6, ¿cuánto sería esto? Los 250, ¿no? O sea, no debe ser menor a 25 milímetros, ¿no? Adicional a esto, ustedes tienen que ver de que en el ala superior tiene que desarrollarse dos cosas. Uno, tiene que ser capaz de soportar los esfuerzos de compresión, y dos, tiene que ser capaz de albergar los conectores, ¿no? Dar una buena conexión, ¿no? Para que pueda efectuarse el traslape, ¿no? Entonces, un ala de 25 milímetros casi no es muy recomendable, ¿no? De 30 milímetros, de 300 milímetros o 30 centímetros para arriba, yo pienso que debería ser lo mínimo, ¿no? Vigas de 30 centímetros lo mínimo que he trabajado, ¿no? 40 para esta viga de 1,50 m es una buena longitud, ¿no? Ah, ya, me refiero al ancho comercial de 15,2, ¿no? Bueno, normalmente ahora ya es de 1,50 m, ¿no? Lo que me indica su amigo Cristian, me dice que el ancho comercial es de
15, 20, ¿no? Ese es un catálogo que estamos manejando un poco antiguo, me parece que es este catálogo, ¿no? Ahora lo que nos indican es de que existe planchas exactamente de 1,50 m, ¿no? Trabajan en milímetros ya. Por eso que trabajo con 1,50 m, ¿no? Y lo otro siguiente sería 1,80 m, ¿no? No habría problema ahí. Ya está. Ya está. Entonces, con esa conclusión yo digo que no debo colocarle menor a 250, que sería lo mínimo, ¿no? Entonces yo trataba de colocarle, por ejemplo, 400 en la parte superior. ¿Ya? Entonces a partir de 400, ahora vayámonos a la siguiente relación, que dice que el ancho del ala entre 2 veces el espesor no debe ser menor a 12. No debe sobrepasar esa relación. Por ejemplo, el ancho que estamos quedando que es 400. Ahora, manejemos un espesor. ¿Cuánto espesor le he colocado en el ejemplo? A ver, vamos a ver. Normalmente en el ala superior, en un puente simplemente apoyado, no requiere un espesor tan grande como el ala inferior, ¿no? Porque el ala inferior es la que va a ser requerida tracción, ¿no? El ala superior solamente va a trabajar más cuando estemos en momento de construcción. Porque cuando el ala superior se le vacía con la losa, prácticamente ya va a estar arrollada completamente por la losa, ¿no? Solamente en etapa de construcción es donde trabaja el ala superior, más, ¿no? Ya, en este caso tengo 20, por ejemplo, he colocado 20 acá. Y la relación me da 10. ¿Qué hubiera pasado si le colocaba yo 16? Estoy casi al pelo, ¿no? Casi cumpliendo entre no cumpliendo. Pero se van a percatar ustedes que con 16 muchas veces en el ala superior sobre todo no va a trabajar de repente, va a trabajar con esfuerzos elevados, ¿no? Porque estamos hablando de que el ala inferior va a tener un espesor a veces, en este caso 35 metros, a partir de los 20, 25, 32 de repente. Entonces es recomendable que no sea muy diferente, porque si le coloco acá de 16 y acá le coloco de 32, prácticamente va a ser el doble, ¿no? Entonces no es muy recomendable que haya esa diferencia tan grande, ¿no? Entonces con un espesor de 20 milímetros yo pienso que es más que suficiente, ¿no? Para la superior. Y la relación se mantiene todavía bien, ¿no? Entonces por eso le coloco 20 milímetros y la relación me da de 10, ¿no? O sea, 12 es el límite, ¿eh? No debe pasar sobre de 12. Aunque con 16 se pasó, ¿no? Entonces tampoco cumpliría por eso, ¿no? Con 20 sí está cumpliendo, ¿no? Tenemos eso, ya está. Entonces mínimamente con 20 milímetros tendría que ir. Podría colocarle 25, pero van a darse cuenta que si hacemos una corrida de repente va a estar muy sobredimensionado, ¿no? Por eso le estoy colocando 20 ahora. Ya está. Y de igual manera el ala inferior, ¿no? El ala inferior. Si yo le colocaría de 20 en estos momentos el ala inferior, téngalo que por seguro que no va a cumplir para esfuerzos de flexión. Entonces lo que estoy haciendo acá yo es darle un poco más siempre. Siempre se le da un poco más que al ala superior en el ala inferior, cuando es un puente simplemente apoyado. No se olviden que estamos diseñando en el centro del tramo, ¿ya? Estamos diseñando el puente en el centro del vano. Luego vamos a la optimización, ¿ya? O sea, quiere decir de que en esta ubicación el puente tiene que cumplir, digamos, su esfuerzo máximo, ¿no? Entonces, que después del 20 es el 25, ¿no? Habíamos visto. Y el siguiente es el 32. 20 con 25 están muy similares, ¿no? Con 32 vamos a ver de que sería una dimensión un poquito más coherente para la ala inferior, ¿ya? No podemos colocarle menos de 20, no se olviden. Ya está. Igual hacemos relación, ¿no? Sería 450 entre 32 acá, ¿no? Y me da 7, ¿no? Que estoy muy debajo de 2. Está bien eso, ¿no? Aquí está. Ya está. Y la última relación, por ejemplo, con la que tengo que cumplir es la que les comentaba, que el momento de... Ah, ya, también otra cosa, ¿no? También acá nos sirve para dimensionar el alma, ¿no? El ala superior, ¿no? Que el espesor tiene que ser mayor al 10% del espesor del ala, ¿no? Si le he colocado de 12,5, debe ser mayor a 13,5, ¿no? O sea, el siguiente sería 16, ¿no? O sea, el ala tampoco podría ser menor a 16, ¿no? Entonces con 20 está bien también. Y tenemos alas de 20 y de 32. Ahora, el siguiente es el momento de inercia. Ya está.
Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es calcular el momento de inercia, pero eso es importante. Para calcular el momento de inercia de este elemento es a la siguiente manera. Esto es la altura, ¿ya? Y la base es esto de acá. O sea, tenemos que en esa dirección se evalúa el ala. Cuando hagamos este chequeo. Esta es la base, ¿ya? Y, por ejemplo, si nosotros tenemos una viga simplemente apoyada, la tracción es acá. Entonces, este sería... según a la nomenclatura que tenemos aquí, me dice la relación del momento de inercia en la sección Y, por eso me pone Y, de la compresión entre la tracción. Entonces la tracción es acá abajo, ¿no? Entonces, este sería el momento de inercia Y de tracción, ¿no? Este de acá, el de abajo. Y el de arriba sería el de compresión, ¿no? Ya está. Entonces, haciendo el cálculo rápidamente, ¿no? Con la calculadorita acá. Entonces, en la parte superior tenemos 20 por 4000, ¿no? Por 400 y por 400, ¿no? Entre 12. Este es el valor más o menos que se de... Y lo divido entre... Otra vez ya. Acá sería 20 por 400 por 400 por 400 entre 12, ¿verdad? Es el compresión, como ustedes ven, es el elemento en compresión. Compresión entre tracción. Ya está. Y el de abajo es de 450 con 32. Ya está. Ya está. Y esto lo divido entre 32 por 450 por 450 por 450 entre 12, ¿no? Igual, la relación es de punto 43, ¿no? Ven, aquí está, punto 43,9, ¿no? La relación. Esa relación tiene que estar entre los parámetros de 0.1 a 10, ¿no? Entonces estamos cumpliendo, ¿no? Esta condición, ¿no? La tercera condición. Que no debe ser muy diferente las alas, ¿no? ¿Qué pasaba si yo le colocaba, por ejemplo, un B acá, un BF1, o sea, la ala en tracción, por ejemplo, muy grande le coloco, ¿no? Pónganse que le coloco 1 metro. Acá ya se pasa, ¿no? Por eso me dice revisar. Hasta si le colocaba de 80, por ejemplo. Sigue no cumpliendo, ¿no? Y se dan cuenta que no puede ser tan grande la relación. Hasta 60 de repente me está permitiendo, ¿no? No puede ser tan grande la relación de 400 a 60, por ejemplo, ¿no? De 400 a 600. Entonces está bien, ¿no? 43 estamos en este límite todavía. Esa es la relación, ¿no? Y con eso tendríamos las dimensiones del ala inferior, del ala superior y del alma, ¿no? Esas tres dimensiones, y esta sería nuestra viga para evaluar nuestro puente, ¿ya? Con esta viga podríamos entrar a hacer nuestro primer, digamos, análisis estructural, ¿ya? Porque ustedes saben, para hacer el análisis tenemos que tener ya el predimensionamiento, ¿no? Quedamos entonces, tenemos la viga, tenemos el espesor de la losa 20, la separación 280, ¿no? El volado 1,30 m. Y con eso podemos empezar, creo, a hacer el análisis ya. A ver, hasta acá tendrán alguna pregunta para poder terminar esta clase. Me preguntan si el MATCAD, sí, lo voy a subir el MATCAD para que lo puedan tener ya de referencia y para que me sigan también en la clase, ¿no? ¿Algo más que desean que lo suba, por favor? Si no, para hacerme recordar. Sí, bueno, voy a subir el libro, el MATCAD, este planito también.
Sí, bueno, tengo mis MatCat que abren a partir del 5 me parecía, ¿no? Ahora tengo el 7 pero no, no habría problema, ¿no? Acá. Sí, trataré de subir todos los documentos para que lo tengan. Lo más importante, como les digo, tienen que familiarizarse con el manual, que es lo más sencillo, pero les recomendaría siempre que se familiaricen más con la normativa ASTO, ¿no? Que es la más completa. Trabajemos con el manual para ciertas partes que están en español, porque también tiene una parte. La única diferencia es que está un poco incompleto y algunas traducciones a veces se equivocan con las variables, ¿no? Y con las conversiones de unidades, ¿no? Entonces, eh, he encontrado unos cuantos errores, pero bueno, mejor trabajar siempre con la versión original, que es la de inglés, ¿no? A ver, me pregunta qué variación habría para previsión del puente continuo. Básicamente vamos a hacer lo mismo, ¿no? Tenemos esto que hemos dimensionado para la sección en tramo simplemente apoyado, pero momento positivo, ¿no? Entonces, para el tramo continuo haríamos al revés, ¿no? Haríamos que la compresión sea abajo, la tracción sea arriba, y siempre en la zona donde existen los momentos más grandes, que son los apoyos, vamos a colocarle dimensiones mayores, ¿no? Tanto para corte y para flexión, ¿no? Entonces, los espesores, por ejemplo, del alma también de repente van a requerir un poco más, ¿no? Esa es la recomendación, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la verificación de la relación de las inercias? La relación de las inercias va a controlarme que no exista una variación muy grande entre la dimensión del ala superior. Por ejemplo, en este caso el ala superior mide 400 por 20, ¿no? Y en este caso mide 450 por 32. Entonces, yo le coloco acá una dimensión de, como les he dicho, ¿no? De 800 por 32, ya será la relación muy grande, ¿no? Entonces, esas inercias son muy variantes, ¿no? Por eso no podemos pasarnos de esta relación, ¿no? O sea, quiere decir que son muy diferentes, ¿no? O sea, no podemos tener una relación tan grande, ¿no? Nos permite tener variaciones, pero que no sean tan grandes, ¿no? Eso va a tener control de esa relación de inercias. Sí, nos vemos el día de mañana a la misma hora. Sí, hasta aquí entonces, bueno, ante todo buenas noches, les agradezco por el día de hoy, que tengan una buena noche, entonces nos vemos el día de mañana.